El día de hoy vamos a hablar sobre los neuropéptidos como neurotransmisores. Esta es una idea importante a desarrollar porque hasta el día de hoy, hasta esta clase, hemos hablado básicamente de los neurotransmisores llamados clásicos, ¿sí? Estos de bajo peso molecular que hemos revisado hasta el día de hoy. Los neuropéptidos son algunos de ellos neurohormonas, ¿sí? Y de hecho se ha clasificado a este grupo como si corresponden a la encrucijada gastrointestinal o de la neurohipófisis o de la hipófisis en general. Vamos a ver que en la actualidad hay algunos que no corresponden a esta área, ¿verdad? Como es el caso de las orexinas, que no están en la hipófisis sino en el hipotálamo, pero en fin. El primer neuropéptido identificado como tal fue la vasopresina, de 9 aminoácidos, después la colecistoquinina, ¿verdad? Pero la fracción de 8 aminoácidos, hay una fracción más grande que se localiza precisamente en la encrucijada gastroduodenal, luego la sustancia P como factor de salivación, pero tiene otras. Ahora, una de las características de estas moléculas es que tienen un nombre con el cual fueron inicialmente descubiertas. Se descubre para qué funcionan y entonces se le da el nombre, pero después se encuentra que están localizadas en otras zonas y aquí con una actividad meramente de tipo neurotransmisión. Esto es, los seres humanos clasificamos las cosas del universo en función a nuestra utilidad de las mismas, pero la naturaleza tiene muchas más capacidades para poder utilizarlas o para emplearlas en diferentes estrategias, ¿sí? ¿Cuáles son las principales diferencias entre los neurotransmisores no peptídicos o no péptidos y los neuropéptidos? Bueno, tienen estos últimos mayor potencia posináptica, se van a fabricar en el cuerpo neuronal. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el retículo endoplásmico rugoso y se requiere de estos sistemas de RNA, tanto del mensajero como del ribosomal, y entonces estas sustancias se fabrican en el cuerpo neuronal y son transportadas en forma de moléculas grandes, donde hay varias copias del neuropéptido que se llaman preproproteínas. Nuestras sustancias están empaquetadas en vesículas presinápticas de alta densidad, ¿verdad? Donde llevan varios de estos varias copias o por ejemplo en el caso de la propia melanocortina vemos que hay la codificación de varios neuropéptidos de diferentes funciones, por eso se llama propio melanocortina o se abrevia como POMC, POMC. Y bueno, estos neuropéptidos se acoplan principalmente a receptores metabotróficos. Y de alguna manera en esta tabla vemos una forma en que se pueden clasificar. Por ejemplo, algunos son sustancias que liberan a hormonas como el factor liberador de la corticotrofina, el factor liberador de la hormona del crecimiento, ¿verdad?, de las gonadotrofinas, y el TRH, que es la liberadora de la TSH, ¿no? Luego hay otras que son hormonas de la hipófisis anterior, ¿verdad? Varias de ellas ciertamente con un papel predominantemente hormonal, como la prolactina, la hormona del crecimiento, pero también se ha encontrado que tienen funciones
en algunos sitios como de tipo neurotransmisor. Luego tenemos el grupo D, que está a nivel de la encrucijada gastrointestinal, como la cistoquinina, la colecistoquinina, la gastrina, la neurotensina, la sustancia SCA y la sustancia P, que pertenecen al grupo de las taquicininas. Luego otras hormonas circulantes que también pueden estar formando parte de este conjunto de neuropéptidos, como la angiotensina, la bradiquinina, en la piel de los batracios, la bombecina, la carolina y la ranitensina. Luego están otros que no son propiamente hormonas como tal, sino que son sustancias opioides localizadas en diferentes zonas del sistema nervioso con funciones claramente de regulación de aspectos de la analgesia, de regulación térmica, de regulación de tipo emocional, en fin. Hay algunas de ellas, como las encefalinas, con regulaciones en la excitabilidad neuronal. A nivel de la neurohipófisis, la hormona oxitocina, que ha cobrado interés relevante en los últimos años por su función, no nada más a nivel de la contracción uterina, como es el nombre que se le dio, sino porque tiene que ver con aspectos emocionales, por ejemplo, durante los juegos amorosos, durante el trabajo, durante el coito y ciertamente durante el trabajo de parto. Mientras que la vasopresina, aparte de su función a nivel del glomérulo, también tiene una función importante a nivel del tono vascular y también a nivel de la agresividad, ¿sí? Otras áreas importantes pues son a nivel de la calcitonina, de la vasopresina, del glucagón y otras que son únicamente o se encuentran únicamente localizadas a nivel neuronal, pero por eso se pone la interrogación si nada más están ahí o también existen en otras células de nuestro cuerpo. Esta es la propia melanocortina. Lo que nos está mostrando esto es que es una prohormona, ¿verdad?, en donde están ubicados varios neuropéptidos como la lipotrofina, el CLIP, las hormonas estimulantes de los melanocitos, la alfa y la gamma, ¿verdad? Y a su vez dentro de ellos encontramos también fragmentos de endorfinas, esto nos da una idea de cómo se empaquetan este tipo de hormonas. Y también esta diapositiva habitualmente la menciono como lo que sería, ¿verdad?, el cómo funciona la investigación científica. Por ejemplo, Ling encontró, un investigador chino encontró la delta lipotrofina y no sabía muy bien, aparte de movilización de lípidos, ¿verdad?, no se sabía muy bien cuáles eran las funciones, ¿verdad?, en las que estaban inscritas, ¿verdad? Pero cuando ya se hace toda la decodificación genética, ¿verdad?, se ve que están involucradas. Si algo tienen de característico, por ejemplo, el sistema de propia melanocortina, es que están involucradas en mecanismos de estrés. En algunas de las funciones del mecanismo de estrés, por ejemplo, el estrés no es simplemente estar en un estado de alerta máximo, sino en un estado de analgesia máxima, por ejemplo, explicado por las beta-endorfinas. En situaciones de ataque, ¿verdad?, tenemos que desplegar no nada más una hiperactividad a nivel cardíaca y a nivel vascular, sino también una analgesia que nos va a proteger de momento ante algunas lesiones que no vamos a sentir. Esto ocurre muy frecuentemente en los encuentros deportivos, en donde las personas, hasta que terminan el encuentro deportivo, que se enfrían, como dicen,
encuentran, se detectan que tienen lesiones, ¿no? Que no se habían percatado previamente. ¿Por qué? Porque tienen, en situaciones de estrés máximo, tienen elevados los niveles de analgésicos endógenos. Luego, otro concepto importante dentro de los neuropéptidos es el del sinergismo en la transmisión, es decir, Day, el farmacólogo, acuñó una frase de una neurona, un neurotransmisor, pero en la medida que se ha aumentado la capacidad de detección de los mismos o de las enzimas que fabrican a los neurotransmisores, se ha podido visualizar que mediante técnicas de inmunohistoquímica para 2 o 3 sistemas que coexisten en algunas neuronas, varios sistemas de neurotransmisión, o en algunas glándulas o estructuras blanco hay varios sistemas, ¿verdad? Como en el caso, por ejemplo, de estas sustancias que están interviniendo en aspectos de vasoconstricción, en aspectos de piloerección, de sudoración y de vasodilatación. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la glándula lagrimal, en el cual hay un aumento de liberación del péptido intestinal vasoactivo, ¿verdad? O en las glándulas sudoríparas, ¿verdad? Por ejemplo. Y este péptido intestinal vasoactivo, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el flujo el flujo sanguíneo, que se va a extravascularizar, pero luego viene la contracción de los acinis o de las estructuras que rodean a las glándulas sudoríparas o salivales o lacrimales, y esto la acetilcolina sobre el músculo liso va a tener una función de exprimir literalmente los acinis. Entonces esto es un mecanismo habitual en algunas estructuras. Otro de ellos es a nivel de las astas posteriores de la médula espinal, donde tenemos la interacción de la sustancia P con la serotonina, ¿sí? La sustancia P es un neuropéptido, ya decíamos que de 9 aminoácidos, y que va a tener funciones proalgógenas. O sea, esto permite el paso de información dolorosa, pero la serotonina en esta zona, ¿verdad? La elevación de serotonina en esta zona tiene un efecto moderadamente analgésico o de compuerta, es decir, de aumentar el umbral al dolor, lo cual es muy interesante porque nosotros observamos cuando tenemos un dolor que tiene una oscilación a lo largo del tiempo. Es decir, no es un dolor totalmente de la misma intensidad todo el tiempo, sino que oscila, y estas oscilaciones pueden deberse a este tipo de la teoría de compuerta. O si en ese momento tenemos otra lesión o otro estímulo doloroso, ¿verdad? Este estímulo doloroso novedoso suprime por un momento el otro dolor que existía previamente, ¿no? Todos nos acordamos cuando éramos niños que cuando sufríamos alguna lesión, ¿verdad? Nuestras madres o abuelas, ¿verdad? Nos hacían la técnica de hacernos molinillo, es decir, con sus manos, ¿verdad? Nos provocaban un dolor moderado en los dedos, en otra zona del cuerpo, para atenuar el dolor original por el cual habíamos acudido en su ayuda. Este es un ejemplo cotidiano de la teoría del dolor. En los aztecas y otras civilizaciones prehispánicas también sabían de esto y usaban la capsaicina, o sea, el chile, para modular las teorías de las compuertas, produciendo dolor en ciertas zonas que atenuaba los otros tipos de dolor. Además de la capsaicina, tiene un efecto también analgésico. Entonces, ¿dónde están básicamente los neuropéptidos? Están básicamente en las regiones de alta densidad, o sea, las regiones de alta densidad de los mismos son en la eminencia media del hipotálamo, en la adenohipófisis, que ya decíamos alguna vez,
proviene de un tejido diferente a nivel embrionario, que es el ectodermo, y por lo tanto requiere de una comunicación vascular específica, que es un sistema portal hipotálamo hipoficiario. Y luego tenemos los derivados de la neurohipófisis, que son básicamente la oxitocina y la vasopresina. Y aquí está lo que comentábamos, la coexistencia de neurotransmisores clásicos o de bajo peso molecular con neuropéptidos. Por ejemplo, la dopamina, ¿verdad?, coexiste con neurotensina, con la colecistoquinina y con la galanina, y sobre todo esta colecistoquinina, la dopamina, está interrelacionada con una función importante, que es el sistema de saciedad. ¿Sí? La frase de que todos tenemos sitio para el postre cuando comemos, ¿verdad?, que es parte de los sistemas de saciedad. Bueno, finalmente el postre es algo realmente dulce, que va a liberar dopamina y que va a favorecer el sistema de saciedad. Luego, norepinefrina con encefalinas, neuropéptido Y y somatostatina. Estas estructuras sobre todo están en tallos cerebrales, este tipo de interacción de neuropéptidos y neurotransmisores clásicos. La acetilcolina con el péptido de intensidad vasoactivo, ya decíamos, en funciones neuroendocrinas y de glándulas sudoríparas, lagrimales y de salivación. El GABA con la somatostatina, la serotonina también con somatostatina, TRH y calcitonina, en diferentes estructuras del tallo cerebral y de la médula espinal. Uno de los descubrimientos importantes del siglo pasado, de la década de los años 70, fue primero que había receptores opioides. Esto fue descubierto por Solomon Snyder y su grupo en Bethesda, Maryland, en donde había un claro interés de parte del gobierno de Estados Unidos de poder disociar el efecto analgésico del efecto adictivo. Es decir, este país que se involucra de manera regular en guerras en el extranjero, tenía el problema de que cuando sus soldados eran transportados del sitio donde eran lesionados hasta sus hospitales militares, por ejemplo en Alemania, todo este periodo eran transportados básicamente por con infusiones, ¿verdad?, importantes de morfina, ¿no? Y luego el problema, cuando llegaban ya se estabilizaba y salían después de los procedimientos quirúrgicos, era que los pacientes se quedaban conectados a esto, ¿sí? Entonces mucha de la inversión que se hizo en ese tiempo fue tratar de ver cómo podían disociar esto, y eso llevó al descubrimiento de los receptores a péptidos, ¿no?, a péptidos opioides. Entonces la pregunta que se hicieron los investigadores entonces es cómo es que existen péptidos, receptores a neuropéptidos, si estos opioides, si los opioides se fabrican o son sustancias de origen vegetal, o se fabrican, como es el caso de la heroína, a través de un procedimiento químico, ¿no? Esto es algo que se ha observado no nada más con los péptidos opioides, sino se ha observado con otras sustancias que tienen efectos sobre el sistema nervioso. La misma marihuana, ¿verdad? Tenemos receptores en nuestro sistema nervioso central, los cannabinoides, para los endocannabinoides, el caso de las benzodiazepinas con receptores, como ya veíamos en clases previas, y esto empezó a llamar la atención a partir de la década de los años 70, ¿verdad? Y efectivamente después, 5 años después, el 75,
un grupo de la Universidad de Aberdeen en Escocia, con John Hughes y Hans Kosterlitz, descubren las encefalinas. O sea, son péptidos opioides de bajo peso molecular, la metionina encefalina y la leoencefalina, y años más tarde Salomon Snyder y su grupo encuentran los péptidos de mayor peso molecular, que son las beta-endorfinas, la adinorfina y las beta-neoendorfinas. El dolor como síntoma ocupa una de las principales causas de demanda de atención médica en varias especialidades. Se calcula que el 40% de las consultas o la demanda de consulta es para atención de síntomas de dolor. La prescripción de analgésicos, el total de medicamentos que se prescriben, está solamente por debajo de los antidepresivos. Los analgésicos es 10.1, mientras que los antidepresivos 10.8, en una encuesta que se hizo en el 2015 en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, los analgésicos opioides producen una reducción de dolor moderada. No es tan severa como uno puede pensar, quizá en dosis agudas, pero no en tratamientos crónicos. Y la conmovilidad de psiquiátrica con dolor es muy elevada, por ejemplo, en trastornos de ansiedad y de depresión mayor, es donde mayor se encuentra este tipo de comorbilidad, y por supuesto en síndrome de supresión de depresores del sistema nervioso, por ejemplo de alcohol y de los mismos analgésicos y opioides. Existen otro grupo de neuropéptidos, ¿verdad?, que se han identificado en base a la clonación de los receptores, ¿verdad? Se tiene ya el gen de algún sistema de receptores, se inyecta, se transfecta en alguna célula totipotencial, y expresa los receptores, que al desconocerse su ligando natural endógeno es por lo que se les llama receptores huérfanos. Una forma de estos receptores huérfanos, como veremos más adelante, fue lo que dio origen al descubrimiento de las orexinas o hipocretinas, ¿sí? Algunos ligandos de estos están vinculados con sistemas como el sistema de la dopamina. La colecistoquinina, como decíamos, es un neuropéptido de la encrucijada gastrointestinal, pero un fragmento pequeño de 8 aminoácidos está vinculado a los mecanismos de saciedad. Este péptido pertenece a la familia de las gastrinas, ¿verdad? Está y viene como un pre-pro-CSK de 95 aminoácidos, y donde se localiza ya a nivel del sistema nervioso, en corteza cerebral, hipotálamo y septum, y tiene como funciones principales la de la saciedad, ¿sí? Y se administra en seres humanos, causa náusea, ansiedad y baja del deseo de comer. Es decir, ¿cómo se echa a andar este mecanismo de saciedad? Primero, el mecanismo de apetito, de hambre diferente de apetito. Apetito es por cosas selectivas, pero el mecanismo de hambre está vinculado a funciones que tienen que ver con la baja de glucosa sanguínea. Entonces hay una baja de glucosa sanguínea, se despierta una serie de mecanismos en los cuales están otros neuropéptidos, como el neuropéptido Y, ¿verdad? Y otros factores que tienen que ver con la insulina, y la gente empieza a buscar alimento, empieza a ingerir alimento. Llega un momento en que se sacia. El sistema de saciedad tiene que ver con la dilatación del estómago, y esto genera un reflejo, ¿verdad?, vagal, en el cual, ante la saciedad gástrica, se libera precisamente CSK de 8 aminoácidos que induce saciedad. Si en ese momento revisáramos los niveles de glucosa sanguíneos, estos siguen bajos. Si todavía va a haber un lapso aproximadamente de 2 a 3 horas para que estos sistemas
de glicemia se corrijan, ¿verdad? Pero si yo estuviera comiendo constantemente hasta que corrigiera mis niveles sanguíneos, sería una mala estrategia evolutiva, ¿sí? Entonces, estos mecanismos de saciedad son importantes. Hay otros mecanismos de largo plazo, como son las leptinas, ¿verdad? Pero es un mecanismo a corto plazo, ¿sí? Los receptores de colecistoquinina están acoplados a proteína G, hay dos subtipos de los mismos, y además de la saciedad, están vinculados con mecanismos de dolor, de ansiedad y de memoria. Las capsaicinas, agente principal de los picantes, estimulan la liberación de endorfinas y pueden intervenir en el efecto placebo. Este efecto que es tan importante, la mayoría de los medicamentos lo tienen, inclusive se ha visto efecto placebo para el manejo de pacientes con Parkinson, se liberan con el ejercicio y probablemente estén vinculados a la acupuntura. Las neuroquininas, por ejemplo, están vinculadas con la sustancia P y tienen que ver con la modulación del dolor, junto con la serotonina, como ya comentábamos previamente, en este fenómeno de coliberación y de la teoría de las compuertas. El neuropéptido Y, ¿verdad?, que aumenta la vasoconstricción en neuronas, en estructuras que están inervadas por células norepinefinérgicas y que forman parte de los sistemas llamados del hipostato, junto con las leptinas y el factor de liberación de la corticotrofina. Sus receptores están acoplados a proteína G y en la actualidad se han identificado 5 receptores para este neuropéptido Y. Aumentan la ingesta de alimento cuando se inyecta intracerebralmente en el hipotálamo de animales los cuales están saciados, ¿no? Lo cual esto es una de las sustancias mucho más potentes, muy potentes para la ingesta de alimentos. La sustancia P, decíamos, es un péptido de bajo peso molecular que se ha involucrado en funciones desde la regulación de estado de ánimo, ansiedad, estrés, náusea y vómito, ¿sí? La función más involucrada es la de ser proalgésico, es decir, está interviniendo en factores que señalan donde hay lesión tisular, que son las funciones básicas del dolor, ¿no? El dolor nos está informando dónde hay lesiones tisulares para poder intervenir y poder limitar o remediar el daño que existe a este nivel. Un capítulo especial que voy a desarrollar en esta área es el caso de las hipocretinas. Después hablaremos de la adenosina, pero básica porque ahí tendremos que tener un poco de información de lo que es el sueño. Pero las hipocretinas u orexinas forman un grupo de péptidos que pues tienen aproximadamente 10 años de haberse 10 o 12 años de haberse identificado y básicamente son sustancias que están involucradas primero en el mantenimiento de la vigilia, en la supresión del sueño-humor y se les identificó básicamente en modelos animales de narcolepsia. ¿Por qué se llaman hipocretinas y orexinas? Bueno, básicamente el grupo que las descubre como neuropéptidos en San Diego, California, el grupo de Scripps, ¿verdad? Les llama hipocretinas por su localización en el hipotálamo y porque hay cierta similitud en la secuenciación de aminoácidos a la secretina gástrica. Otro grupo en Texas habían encontrado los receptores huérfanos para estas sustancias y este grupo trabajaba en la regulación del apetito. Por eso orexinas, ¿sí? Las anoréxicas son las que tienen problemas
con su apetito, o más bien control del apetito, para producir ese estado de estar en un estado de caquexia, ¿verdad? Extremadamente delgadas. Entonces orex es apetito, y entonces ellos, como lo encuentran los péptidos huérfanos en áreas del hipotálamo que regulan el apetito, les apuestan a que sean moléculas vinculadas a esta función. Entonces, en la literatura científica se habla de ellas de manera distinta: hipocretinas y orexinas. En términos generales está predominando el que se les denomine orexinas, por lo fácil que es recordarnos del término, y porque, bueno, finalmente se ha hecho una farmacología, o los laboratorios que han estado trabajando ahora en el desarrollo de medicamentos mencionan más el término orexina que hipocretina. Elisea y su grupo en la clínica Scripps describe el ARN mensajero que codifica a las preprohipocretinas, mientras que Sakurai en Texas identifica los dos ligandos de estos dos receptores huérfanos y les llama orexinas. Después se encuentra que son las mismas moléculas, de 33 aminoácidos la orexina A, y de 28 aminoácidos la orexina B. ¿Dónde se localizan? Este es el grupo de San Diego. Básicamente, con técnicas de hibridización in situ, las encuentran en el hipotálamo lateral, ¿verdad? Lo mismo que con inmunohistoquímica. Y la históloga, la histopatóloga o neurohistóloga, Christine Pierron, ¿verdad? Encuentra, ella, suiza, encuentra que están vinculadas al núcleo arqueado, es la zona de localización de las neuronas hipocretinérgicas, ¿verdad? Y cuando se administran en el tejido, en un cultivo de tejidos hipotalámicos, ¿verdad?, se ve que hay un fenómeno de despolarización que es en dosis dependiente, es decir, para la administración de 1 micromolar de hipocretina hay un fenómeno de depolarización neuronal, a pesar de que, vuelvo a repetir, esos neuropéptidos no tienen receptores ionotróficos, sino metabotróficos. Pero bueno, también pueden modificar otros receptores y producir este fenómeno de despolarización. Sí, efectivamente, el descubrimiento de estos tiene ya más de 21 años. Este es el grupo de Texas, ¿verdad?, en donde ellos lo que hacen es medir la consumpción, la ingesta de alimento en 2 dosis de orexinas, la de 3 nanomolar y 30 nanomolar, ¿verdad?, contra vehículo, y se ve pues a lo largo del tiempo, ¿verdad?, la ingesta el aumento de la ingesta tanto con orexina A como con orexina B. Después, en animales que han estado en ayuno, se mide que cuando están en ayuno los animales expresan una mayor cantidad de RNA mensajero para neuropéptido orexina que cuando están saciados, ¿no? Entonces el grupo de Texas, ¿verdad?, seguía apostando por la función de regulación del apetito, mientras que el grupo de San Diego por una función que la misma neurohistóloga Christine Pierron empezó a identificar como que era básicamente una función que se conectaba con estructuras que regulan el mantenimiento de la vigilia, ¿sí? Estructuras como los núcleos mesencefálicos látero-dorsal tegmental y pontino tegmental, los del rafe dorsal,
los núcleos de locus coeruleus. Entonces una de las cosas que a ella le llama la atención, estas serían las neuronas orexinérgicas o hipocretinérgicas, ¿verdad?, que están localizadas en el hipotálamo lateral, y desde este sitio están conectando a diferentes áreas, pero dentro de estas diferentes áreas destacan los núcleos que nos mantienen despiertos. La función de estar despierto es una función compleja. Nosotros tenemos diferentes grados de estar despierto. El despertar en las mañanas, que es una transición de sueño a vigilia, ¿verdad?, donde se tiene que vencer este estado de inercia en el cual pasamos de el dormir al estar moderadamente despiertos, donde intervienen, entre otras estructuras, básicamente las estructuras colinérgicas, serotoninérgicas y noradrenérgicas, ¿no? Es un estado bien importante. Pero hay otra condición del mantenimiento tónico de la vigilia, donde intervienen neuronas del hipotálamo posterior, básicamente de tipo histaminérgicas, y otras neuronas como pueden ser glutamatérgicas. De tal forma que células orexinérgicas se conectan con todas estas estructuras, y esto lo puntualizó Christine Pierron, que es del mismo grupo de Luis Dicea, un español catalán que fue el que empezó a descubrir todas estas cosas, y del jefe de laboratorio Thomas Kilduff. Son los trabajos de Christine Pierron, ¿verdad?, con las técnicas de inmunohistoquímica, donde se pueden ver dónde están las células hipocretinérgicas, ¿verdad? Y esta es la tinción donde podemos observarlas, ¿verdad? La tinción, la inmunohistoquímica para orexinas. Entonces son de estas neuronas que están ubicadas en una zona particular del sistema nervioso. Este sería el tercer ventrículo, para que ustedes se den una idea que esto está localizado en el hipotálamo lateral. ¿Cuáles son las características de estos receptores orexinérgicos o de hipocretina? Están acoplados a proteína G, son metabotróficos. Hay una mayor densidad de orexina 1 en el hipotálamo ventromedial, en el hipocampo, en el rafe dorsal y en el locus coeruleus, y para orexina 2 en la corteza cerebral, núcleo accumbens, los núcleos subtalámicos y el paraventricular, ¿verdad? Y desde este sitio, las neuronas que contienen orexina o hipocretina proyectan a una serie de estructuras, como son los núcleos perifornicales, las porciones dorsales y laterales del hipotálamo, pero la más densa de todas es al locus coeruleus. ¿Qué hace el locus coeruleus en la regulación de sueño y vigilia? Nos mantiene despiertos. Y otras áreas, ¿verdad?, están también conectadas al hipotálamo, al septo, a la estrella terminal. Pero esta función de mantenernos despiertos llamó la atención, ¿verdad? Es decir, si hay aumento en los niveles de orexina y hipocretina, el animal está despierto. Y entonces cuando se revisa, claro, a posteriori de todo lo que les voy a mencionar, hay varios elementos en donde si una de las funciones de estar dormidos es el cargar energía a nivel cerebral, y esa energía es glucosa, las orexinas estarían impidiendo que entremos a sueño hasta que tengamos niveles adecuados de glucosa. ¿En donde? A nivel gástrico o a nivel del tallo del tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque va a ser de donde vamos a obtener la fuente de recuperación de energía que hemos perdido a lo largo de los periodos de vigilia. Entonces, esto surgió, estas evidencias surgieron precisamente de una enfermedad que se llama narcolepsia. En medicina tenemos los modelos que nos proporciona la naturaleza. Por ejemplo, en Parkinson, ¿sí?, encontramos que los enfermos de Parkinson tienen una serie de manifestaciones, como son
facies inexpresiva, temblor de reposo, rigidez muscular, etcétera. Y cuando se hacen los estudios anatomopatológicos, se encuentra que hay una destrucción de las neuronas de la sustancia negra del mesencéfalo. Entonces, eso es como se encuentra, pues, cuál puede ser la causa de los síntomas, no la causa del Parkinson como tal, que esta es otra área, tiene que ver con la acumulación de ciertos péptidos, la sinucleína, y otras cosas, pero finalmente estos son como se explora en medicina los modelos naturales que nos proporcionan las enfermedades. Esto mismo ocurrió en el caso de la orexina o hipocretina con un modelo de la naturaleza que es la narcolepsia. ¿Qué es la narcolepsia? La narcolepsia es un trastorno primario del sueño. En las antiguas clasificaciones del dormir, ahora estamos en la clasificación 3, pero en las previas se hablaba de una disomnia intrínseca, ¿verdad? Y bueno, básicamente está caracterizada de una tétrada, que son ataques de sueño y somnolencia diurna. El paciente, de estar, como yo estoy hablando en este momento, de repente dice, me voy a quedar dormido. Y en ese momento que nos dice esto, es porque está teniendo enrojecimiento de sus ojos. Estos empiezan incluso a moverse de determinada manera, pierde el tono muscular y tiene que buscar un sitio para poder sentarse o acostarse. Ahora, su somnolencia es aproximadamente, este ataque de sueño dura aproximadamente de 5 a 15 minutos. Después de este tiempo se incorpora y está nuevamente bien. Si el paciente se inhibe de tener ataque de sueño, ¿verdad?, está en un estado de somnolencia constante, lo cual es mucho más dañino que el que tenga su episodio de sueño, que es una especie de siesta de 15 minutos, 10 minutos, en donde lo que se observa, si yo en ese momento le hiciera un registro polisomnográfico a mi paciente, lo que voy a observar es que está teniendo un ataque de sueño de movimientos oculares rápidos. Es decir, el paciente ingresa directamente a sueño MOR. Además tiene otra característica de el sueño MOR, que es la atonía muscular. La atonía muscular se presenta no necesariamente cuando el paciente está dormido. Puede ser que el paciente esté platicando y se asocia a fenómenos emotivos. Si en ese momento se platica o se cuenta una broma, un chiste, y se ríe el paciente, puede tener un estado de atonía muscular generalizado o selectivo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de atonía muscular generalizada. También hay parálisis de sueño, esto es donde el paciente tiene imposibilidad para despertarse totalmente. Todos hemos tenido alguna vez este tipo de fenómeno, en donde no nos podemos despertar, sentimos que ya estamos despiertos, pero no nos podemos mover. Y a nivel popular se le conoce con el nombre de se me acostó el muerto encima, ¿sí? Hay inclusive una capacidad para vernos en nuestro estado en el que estamos y tratamos de movernos, pero no podemos. Bueno, en el narcoléptico pasa muy frecuente. Si uno lo tiene esto cada año, el paciente con narcolepsia llega a tenerlo varias veces a lo largo de una semana. Además, como está entrando a sueño REM, a sueño MOR, del estado de vigilia, y durante esta fase de sueño MOR tenemos fenómenos alucinatorios, a estas se les llama hipnagógicas o hipnapómpicas, dependiendo si ocurren desde que cuando me quedo dormido y alucino, se llaman hipnagógicas. Si son cuando me estoy despertando, se llaman hipnapómpicas. Entonces esta es la tétrada típica de narcolepsia. Y un grupo de investigadores, precisamente en San Diego, California, habían tenido la precaución
de generar una granja de estas especies de perros, sobre todo en el perro Doberman, en donde encontraron que había una herencia autosómica dominante para narcolepsia, ¿sí? 20 años estudiando estos animales, y de repente cuando se descubre las hipocretinas y orexinas, encuentran que este perro, que de 4 cachorros, 2 tienen narcolepsia, presentan una mutación. Los que tienen narcolepsia presentan una mutación del receptor a orexina 2. Entonces este es vamos a ver ahorita el video de estos animales teniendo sus ataques de cataplegia. La cataplegia es un estado de atonía muscular sin pérdida de conciencia. Es otro grupo de perros narcolépticos Doberman, los cuales van a presentar cataplegia. Véase cómo permanecen con los ojos abiertos, están despiertos, pero tienen parálisis muscular. Este es el trabajo de Yanigasawa. Como ustedes pueden ver, son los ratones que tienen cancelada la fabricación de orexinas. Vean, este va a tener un episodio de cataplegia. Está inmóvil, pero consciente. Aquí van a aparecer otros 2 animales que presentan episodios de cataplegia. El primero ya intenta incorporarse. Estos episodios son de corta duración y, repito, son diferentes a los episodios de ataques de sueño en la narcolepsia. Lo que se está haciendo ahí es tratar de inducirle la cataplegia mediante bromas. Vean, cuando tiene la cataplegia no puede sostener su cabeza. Y de hecho ahorita va a... Este fue el reporte de 1999, precisamente hace 20 años, ¿verdad?, en donde se describe por primera vez una enfermedad primaria de trastornos de sueño con una causa genética. En este caso fue el grupo de Stanford, en el cual estaba el investigador francés que acaban de ver ustedes, Emmanuel Mignon, ¿verdad? Y se ve que hay una alteración en el receptor de orexinas 2 o de hipocretinas 2 en estos perros narcolépticos Doberman que tienen un patrón autosómico dominante. Mientras que el grupo de Yanigasawa en Texas, de Masashi Yanigasawa, un japonés que nació en Estados Unidos, tiene mucho tiempo viviendo ahí y ellos encuentran, ¿verdad?, un modelo animal en donde lo que hacen es, mediante técnicas genéticas, bloquean la expresión del receptor, bloquean no la expresión sino la fabricación
de orexinas o hipocretinas, y ellos en ese momento, cuando hacen este modelo animal, están pensando en encontrar un animal, un ratón que tuviera problemas de alimentación, pero realmente lo que encuentran fue un problema, fue un ratón que desarrollaba cataplegias, ¿sí? Como las que hemos visto, se quedaban los ratones paralizados, y incluso llegan a pensar que es un tipo de epilepsia, pero una de las personas que estaba en ese momento en un postdoc, Tomás Scamell, él sabía de sueño, y él dice: no, estos animales no tienen epilepsia, están teniendo un fenómeno que se parece a la narcolepsia, y esto es lo que ellos reportan. Entonces estos ratones que se les suprime las orexinas, mediante una técnica de bloqueo de los genes que las sintetizan, ¿verdad? Al hacer esto no tienen problemas con los alimentos, pero sí una conducta similar a la cataplegia cuando hay una interacción social. Entonces aquí se ven las diferentes conductas en donde los animales tienen mayor frecuencia de cataplegia, y bueno, no necesariamente sean conductas similares a las que ocurren en los seres humanos, en donde es más bien a través de cambios emocionales, pero por ejemplo la marcha, el aseo, están entre las dos conductas que destacan. Y estos son himnogramas, el registro del sueño de animales. Vean, este es un animal salvaje, un animal que no tiene el bloqueo de la fabricación de orexinas. Entonces habitualmente los animales que tienen esto están despiertos, luego entran a sueño de ondas lentas y tienen sueño mor, ¿no? Siempre que se tiene sueño mor, primero hay una fase de sueño de ondas lentas. Vean, los animales que tienen el bloqueo de receptor a orexina tienen un fenómeno que nada más se ve en la narcolepsia, que es de vigilia pasar a sueño mor. De vigilia pasar a sueño mor, y esto se llama REM Sleep Onset Period. Es decir, ingreso a episodio de sueño directamente a sueño REM, que es lo que decíamos es característico patognomónico de narcolepsia. De hecho, en los humanos narcolépticos se tiene una batería de pruebas. Una de ellas se llama la prueba de latencias múltiples a sueño, en donde se permite 4 siestas a los pacientes a las 10, 12, 2 y 4 de la tarde, es decir, esto es durante el día, y se les registra polisomnográficamente, y se ve que si en más de 2 siestas de las 4 tienen inicio directo a sueño mor, en 2 o más de estas siestas, entonces se hace el diagnóstico de narcolepsia, además pues de las manifestaciones clínicas que habitualmente tienen estos pacientes. Esto es para descartarlo de otro tipo de hipersomnia. Obviamente cuando se encontró esto, se trató de hacer la reversión de los síntomas de narcolepsia en animales, en perros, ¿verdad? Que tenían ya narcolepsia, y se encontró que efectivamente hay un efecto dosis dependiente. Si se administra hipocretinas, ¿verdad? En estos modelos caninos se puede revertir, ¿verdad? Está el número de ataques de cataplegia, y que ya aquí está 0 ataques de cataplegia con ciertas dosis de hipocretinas. Lo mismo cuando se hace la administración de un tipo de maniobra genética en la cual se aplica un RNA mensajero, que es el recíproco del RNA mensajero con el cual se fabrican las hipocretinas, y con esto se cancela la fabricación de hipocretinas mediante estas técnicas antisentido, ¿verdad? Se hace la perfusión en los sitios habituales para inicio del sueño REM, que es el área reticular pontis oralis de la rata, y entonces de 10 a 24 horas después de la perfusión se observó que había un aumento de 2 a 3 veces el sueño mor. Así se hizo una rata narcoléptica bloqueando la síntesis de orexinas en estos sitios, ¿no? Aquí están el tallo cerebral de los animales, y estos circulitos están mostrando
las zonas de inyecciones donde los animales desarrollaron narcolepsia, mientras que en 2 zonas, marcadas aquí por una estrella y un triángulo, no se observó ataques de cataplegia ni narcolepsia, pero estas zonas están muy lejos de las estructuras donde se supone que se inicia el sueño MOR. ¿Verdad? Aquí está también graficado, ¿verdad? Después de 1 y 2 días, ¿verdad? La perfusión de antisentidos, ¿verdad? Y el número, el porcentaje de tiempo que los animales pasan en sueño REM. En la medida que pasan 2 días hay mayor cantidad de sueño REM, y esto es que se ha roto la inhibición que ejercen las hipocretinas con el sueño REM, ¿sí? Entonces, una de las funciones de las hipocretinas y orexinas es inhibir el sueño REM. Al no existir o haber una alteración en los receptores, se tiene una intrusión del sueño REM a la vigilia, ¿sí? Son los sitios donde no se dio bien la inyección, y estos son los sitios donde sí se dio bien la infusión del antisentido, en donde se puede ver que sí hay una buena respuesta en calificando el tiempo en que el animal pasa en sueño REM. Y este es un grupo en el cual yo participé cuando estuve trabajando como profesor invitado en la Universidad de Harvard, y en la Escuela de Medicina de Harvard, en donde hicimos también un modelo de rata narcoléptica utilizando esta toxina, la saporina, la cual se conjugaba a una molécula de hipocretina, y al unirse a sus receptores, esta es una técnica como de caballo de Troya, al unirse a sus receptores, ocurrían lesiones selectivas de las zonas donde había este subtipo de receptores, y se pudo generar un modelo de rata narcoléptica, ¿verdad? Mediante estas microinyecciones de conjugado de orexina. Este es el control histológico, ¿verdad? Donde se puede ver en términos de inmunohistoquímica para receptores de RNA. Usando estas técnicas se puede ver que hay una disminución de la densidad de estas células orexinérgicas o hipocretinérgicas, y los fenotipos celulares del hipotálamo se ve que básicamente están afectados las células hipocretinérgicas, ¿sí? Después de 12 días de inyección. Y básicamente la arquitectura del sueño de estos animales muestra un predominio del sueño REM, ¿verdad? Que era lo que esperábamos en comparación con los animales que recibieron que no recibieron esta combinación de hipocretina saporina, ¿no? Y aquí se puede ver cómo los animales ingresan o tienen cataplegia, ¿verdad? Es un modelo de cataplegia, y también cómo es un panel de registro neurofisiológico, ¿verdad? Este es el control, y aquí los animales que tienen un inicio a sueño REM de estar en vigilia, ¿sí? Esto es parecido al de los animales, de los ratones del grupo de Texas. Aquí lo que hicimos fue hacer una rata narcoléptica, ¿verdad? Inyectando saporina en el hipotálamo lateral, y se puede ver cómo se reproduce un modelo de narcolepsia. Ahora, en los humanos se encontró también, ¿verdad?, que si bien no hay una mutación del receptor, aquí parece ser que en los seres humanos la narcolepsia es un problema de tipo autoinmune. Entonces lo que se observó fue que en 9 enfermos con narcolepsia, a los cuales se les obtuvo líquido cefalorraquídeo, 7 de los cuales tuvieron niveles no detectados. Entonces ahora en los criterios diagnósticos de narcolepsia, en la clasificación internacional tercera edición, es una condición importante para hacer el diagnóstico de narcolepsia, detectar niveles de orexina y hipocretina. Ahora ya se pueden hacer a nivel plasmático. Y este es el niño
en una adolescente, la cual tiene su ataque de cataplegia, no está dormida, por supuesto. Este es un niño de la República Checa que fue llevado a la Universidad de Stanford para que se estudiara el fenómeno. Tiene una cataplexia masiva. Lo que se está haciendo ahí es tratar de inducirle la cataplegia mediante bromas. Vean, cuando tiene la cataplegia no puede sostener su cabeza y de hecho ahorita va a caerse, pero está consciente, porque en uno de los intentos que trata de pararse, pone el brazo para impedir golpearse en su cabeza. ¿Sí? Esto es un ataque masivo. Vean otro ataque donde, o sea, no están inconscientes, pero tienen una atonía muscular.